Mis queridos amigos de Pastoral Familiar, muchísimos saludos desde Roma, Italia, desde la parroquia de San Sebastián, aquí en la zona norte de Roma, de Cesano. Si se acuerdan de mí, soy el padre Pedro Hernández, aunque ya no tengo la barba que me daba tanta experiencia, pero sigue siendo el mismo. Me da muchísima alegría que me hayan invitado a compartir con ustedes en este mes de las familias, en el que recuerdo tantos matrimonios que pude bendecir con la gracia de Dios y que siempre rezo por aquellas parejas que casé, que recuerdo sobre todo en este mes de agosto, mes de las familias. Y pues extrañándolos mucho, ustedes saben que aquí el Señor me ha concedido la gracia de poder profundizar mucho en las Sagradas Escrituras, en la doctrina de la iglesia, y tuve un curso el año pasado sobre la encíclica del Papa, La Alegría del Amor, y quisiera compartir con ustedes algo de lo que pude profundizar, que puede ser muy útil para las familias. Y bueno, así que no me entretengo mucho saludándolos porque si no, no haría para nada la plática. Tengo tantísimos recuerdos de Olanchito y sobre todo de la pastoral familiar que pues me vienen ganas casi de llorar de alegría de saber que me están escuchando ahí tantos amigos de la pastoral familiar de Olanchito. Pero bueno, vamos a pasar al tema que quiero compartir con ustedes y como les decía es el tema de la que tomaré de algunos de los puntos de reflexión que el Papa Francisco nos concede en su encíclica La Alegría del Amor, que se escribió en el año de la misericordia, en el año 2016, recordando precisamente que las familias necesitan tanta misericordia. Y seguramente habrán visto que el tema de esta charla es sobre el pudor como valor que protege la integridad y la intimidad de cada persona. Vamos a ver qué nos dice al respecto el Papa Francisco en su encíclica, La Alegría del Amor. Nos dice el Papa, sobre todo hablando en el capítulo de la educación sexual, nos dice en el número 284, no hay que engañar a los jóvenes, llevándolos a confundir los planos. La atracción se refiere a la atracción sexual, que pues es tan antigua como la Tierra, porque desde los primeros seres humanos ya había una fuerte atracción del hombre a la mujer y de la mujer al hombre, dice, pero no hay que confundirse. La atracción crea por un momento la ilusión de la unión, pero sin amor, tal unión deja a los desconocidos tan separados como antes. El lenguaje del cuerpo requiere el paciente aprendizaje que permite interpretar y educar los propios deseos para entregarse de verdad y ser capaces de vivir un amor precioso y gozoso. Así que aquí habría que subrayar que el Papa nos dice que pues la educación de los jóvenes que no se quede solo en la atracción sexual, que no se quede solo en lo exterior, tiene que llegar a una entrega de verdad y esto lo puse en rojo, es a través de un aprendizaje que es paciente. Es paciente para los jóvenes, pero es paciente también para los adultos que tienen que educar. Y dice el Papa todavía en la siguiente frase, dice, una cosa es comprender las fragilidades de la edad o sus confusiones, y otra es alentar a los adolescentes a prolongar la inmadurez de su forma de amar. Pero, ¿quién habla hoy de estas cosas? ¿Quién es capaz de tomarse en serio a los jóvenes? ¿Quién les ayuda a prepararse en serio para un amor grande y generoso? Se toma demasiado a la ligera la educación sexual. Fíjense cómo aquí el Papa nos está enseñando que queremos guiar a los jóvenes hacia la madurez, que no se queden solo en la confusión de la etapa adolescente, que tristemente muchos adultos
aún ya teniendo una edad madura, son muy inmaduros en su educación y tenemos que llevar a una forma de amar que sea madura, profunda. Como dice el Papa, un amor grande y generoso, que no nos tomemos a la ligera la educación y mucho menos la educación de la sexualidad. Adelante en el número 37, hay una cosa que me llama mucho la atención de esta encíclica del Papa Francisco. Él dice que nos cuesta dejar espacio a la conciencia de los fieles, que muchas veces responden lo mejor posible al Evangelio en medio de sus límites y pueden desarrollar su propio discernimiento ante situaciones donde se rompen todos los esquemas. Estamos llamados a formar las conciencias, pero no a pretender sustituirlas. Fíjense que este es un punto muy importante que creo que es indispensable para todo educador y también, sobre todo para los padres. Nosotros a nadie le podemos quitar su conciencia. Estamos llamados a educar, pero no a sustituir. Yo nunca voy a poder tomar una decisión por otra persona, una decisión íntima. Cada quien en su corazón toma sus decisiones y eso no se puede sustituir. Se tiene que formar. Tengo que ayudar a la persona a tomar sus decisiones, pero nunca puedo decidir yo por ella. Por eso cada persona es única e irrepetible en esto. Más adelante, el Papa también nos da otra clave muy importante sobre la educación. Antes de entrar en el tema del pudor, tengo que subrayar estos aspectos que menciona el Papa porque me parecen muy importantes para no confundirnos en la educación. A veces quizás quisiéramos educar de una manera que estuviéramos formando robots o personas que siguen una programación, pero que no están de acuerdo a la realidad. Por eso dice el Papa, la obsesión no es educativa. ¿Qué es la obsesión? Es quedarse con una idea fija en una sola cosa, pero no ver que la realidad es más amplia, que una persona obsesionada quiere tener un control absoluto de todo, pero eso es una enfermedad psicológica. Por eso el Papa dice, la obsesión no es educativa y no se puede tener un control de todas las situaciones por las que podría llegar a pasar un hijo. Aquí vale el principio de que el tiempo es superior al espacio. Es decir, se trata de generar procesos más que de dominar espacios. Si un padre está obsesionado por saber dónde está su hijo y por controlar todos sus movimientos, solo buscará dominar su espacio. De ese modo no lo educará, no lo fortalecerá, no lo preparará para enfrentar los desafíos. Y continúa diciendo el Papa, lo que interesa sobre todo es generar en el hijo, con mucho amor, procesos de maduración de su libertad, de capacitación de crecimiento integral, de cultivo de su auténtica autonomía. Solo así ese hijo tendrá en sí mismo los elementos que necesita para saberse defender y para actuar con inteligencia y astucia en circunstancias difíciles. En pocas palabras, lo que el Papa nos está aquí diciendo es que no estamos educando robots, que se programa, que le dices al hijo, estás aquí a tal hora, no puedes ir a tal lugar. No estamos programando robots, estamos formando personas. Y por eso tenemos que tener esa capacidad de formar la conciencia de los hijos, de tal modo de que con mucho amor madure su libertad, porque nadie va a poder ser un policía o un detective o un soldado de sus hijos, que tiene que controlar siempre, como dice, el espacio de donde estén. Más bien, uno tiene que ayudarlo a que con el tiempo
el hijo vaya desarrollando de acuerdo a su edad, de acuerdo a su etapa. Claro que no le vamos a hablar de la misma manera a un niño de 12 años que a uno de 15. Es muy diferente de los 12, 13, 14, 15, 16 o de 18. Tenemos que respetar su etapa con mucho amor, pero no podemos ser controladores, personas que tengan en lugar de hijos, robots. El hijo tiene su propio proceso de maduración, de capacitación. No debemos estar obsesionados, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Sino más bien, ¿cómo estás? ¿En qué nivel de tu proceso espiritual te encuentras? ¿Puedes llegar a distinguir entre el bien y el mal tú solo? ¿Sabes que Dios está presente en tu vida? Tú solo vas a tener que tomar decisiones que tus papás no van a poder tomar por ti. Y esto es lo que le va a ayudar al hijo a actuar con inteligencia, no solo según un esquema, sino según un proceso real de maduración. Bueno, ya hemos puesto algunas premesas para hablar del pudor, que es un tema muy profundo que puede ayudarnos mucho a llevar una vida en paz. Creo que el pudor, si nosotros aprendemos a conocer este valor y a ponerlo en práctica y a educar a nuestros jóvenes a vivirlo, nos puede traer muchísimas ventajas en la educación y en la vida personal. Así que vamos a pasar ahora al número de la encíclica del Papa, La Alegría del Amor, número 282, que nos habla precisamente del pudor. Dice así: una educación sexual que cuide un sano pudor tiene un valor inmenso. Fíjense que la palabra inmenso significa no se puede medir. Es un valor, digamos, infinito. Aunque hay algunos que consideren que es una cuestión del pasado, de otras épocas. El pudor se pensaba que era esconder el cuerpo, y algunos piensan que el pudor era cosa de antes, que hoy ya no es de nuestros tiempos. Pero el Papa dice, es una defensa natural de la persona. El pudor nos defiende, que resguarda su interioridad y evita ser convertida en un puro objeto. Quiere decir que gracias al pudor yo cuido mi intimidad no solo de mi cuerpo, también de mi persona, de mi alma, de mis pensamientos. No soy tratado como un puro objeto. Por eso continúa diciendo el Papa, sin el pudor podemos reducir el afecto y la sexualidad a obsesiones que nos concentran solo en la genitalidad, en morbosidades que desfiguran nuestra capacidad de amar, y en diversas formas de violencia sexual que nos llevan a ser tratados de modo inhumano o a dañar a los otros. Bueno, ya lo vemos en muchos lugares donde la gente no sabe respetar su cuerpo, donde no hay pudor, donde no hay respeto a la intimidad de la persona, pues se termina en una obsesión, obsesiones que se concentran solo en la genitalidad, pero que desfiguran nuestra capacidad de amar, no nos permiten amar verdaderamente. Y también el Papa lo dice claramente, en distintos modos de violencia sexual, abusos, violaciones, nos llevan a tratar a los demás de modo inhumano y a dañarlos. Por eso, esta primera parte es solamente una introducción, pero en la siguiente parte me voy a detener para que podamos reflexionar juntos en lo que significa el pudor, qué significa cuidar mi intimidad y cuidar la intimidad de los demás, y sobre todo educar a los jóvenes y no tan jóvenes a llevar una vida protegida por el pudor. Así que vamos a pasar a la siguiente etapa.